Hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente poder saludarles. Sabemos que para la mayoría de nosotros, uno de nuestros principales deseos es que esta situación, este tiempo termine, el aislamiento acabe y que nuevamente podamos estar reunidos. Pero entre tanto ese tiempo llega, podemos seguir estudiando la palabra de Dios y podemos seguir centralizando nuestra atención en Cristo y en el contentamiento, que es precisamente el tema que hemos abordado desde hace un tiempo hacia ahora. El contentamiento es una parte importante para el creyente porque es la meta hacia la cual en este mundo el Señor quiere llevarnos, hacia estar contentos sin importar la situación que estemos enfrentando, sea buena o sea mala, que nuestro contentamiento no venga de las circunstancias. Y ahí entonces es la pregunta importante que responderemos el día de hoy. ¿De dónde viene el contentamiento? Si el contentamiento no viene de las circunstancias o no viene de nosotros, entonces ¿de dónde viene? Bueno, para eso vayamos nuevamente a nuestro texto de Filipenses, capítulo 4, que fue el texto que leímos desde un inicio y del cual obtenemos el tema del contentamiento que Pablo nos habla en el versículo 12, Filipenses 4:12. Allí Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En ambas circunstancias, Pablo dice: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. No importa la circunstancia para Pablo, porque él había llegado al contentamiento. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Versículo 3 es el verso más importante para nosotros en el tema del contentamiento, porque allí Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Pablo nos da la clave del contentamiento, la clave más importante del contentamiento. Todo lo que hemos visto hasta ahora son herramientas que nos ayudan a llegar al contentamiento, pero la esencia clara, la esencia total, la esencia pura del contentamiento está en el versículo 13 y específicamente se encuentra en Cristo. Es muy importante que Pablo usa esa preposición en. ¿Por qué Pablo no usó con o junto a? Es decir, ¿por qué Pablo no dice todo lo puedo con Cristo que me fortalece? ¿O por qué Pablo no dijo todo lo puedo junto a Cristo que me fortalece? Sino que Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso significa que el contentamiento no es algo que venga de las circunstancias, es decir, el contentamiento no viene de fuera de nosotros, pero el contentamiento tampoco viene de dentro de nosotros. El contentamiento no está fuera de mí, pero tampoco está dentro de mí. El contentamiento está en Cristo. Solamente en Cristo es donde nosotros podemos encontrar el verdadero contentamiento. En el primer punto dijimos que el contentamiento no se encuentra fuera de nosotros, es decir, en las circunstancias. Si el contentamiento estuviera en las circunstancias, nuestra vida sería realmente triste y volátil, porque lograríamos y perderíamos el contentamiento a medida que las circunstancias a nuestro alrededor cambian. Y como nuestras circunstancias cambian como el clima, nosotros estaríamos ganando y perdiendo el contentamiento prácticamente cada 20 minutos, cada hora, cada día o cada mes. Lo cual en un punto sería verdaderamente frustrante, estar contento y luego descontento. Y la realidad es que es precisamente ese el problema y esa la condición en la cual muchos creyentes se encuentran. Ese es el tipo de contentamiento que muchos tienen. Es un contentamiento volátil, es un contentamiento efímero o esporádico. Porque Pablo nos llama a estar en Cristo, no a estar en circunstancias, no a fortalecernos en las circunstancias, porque Pablo sabía que esas circunstancias son cambiantes. Pablo sabía que en un momento podemos tener en abundancia, pero 2 días después estar en escasez. Pablo sabía que la vida de un creyente respecto a las circunstancias es totalmente cambiante. Por eso es que él no nos llama, no nos impulsa a buscar
la resolución de las circunstancias o a buscar nuestro contentamiento en ellas, sino a concentrar nuestro contentamiento única y específicamente en Cristo. De cualquier otra forma, el creyente entonces tendrá momentos de satisfacción fugaz y temporal. Y Pablo no nos llama a ese tipo de contentamiento. Recordarás que hace un tiempo atrás hablamos del contentamiento comparándolo con esa cima del Everest, en la cual de inicio parece imposible, pero una vez que uno la alcanza, detrás de él vienen muchos alcanzando la misma cima del contentamiento. Sin embargo, trayendo nuevamente ese ejemplo, cada vez que una persona llegaba a la cima del Everest, ellos podían estar allí determinado tiempo únicamente, porque las inclemencias del tiempo y las circunstancias los obligaban a descender de la cima, pues de lo contrario ellos morirían. No podían estar en esa cima todo el tiempo, no podían estar en esa cima más de un tiempo determinado, sino que únicamente el hacer cima, el llegar a la cima era algo temporal, era algo efímero, que solo mediante una fotografía podíamos tener evidencias de que esa persona verdaderamente llegó allí. Pero cuando hablamos del contentamiento bíblico, de lo que Pablo nos enseña y de lo que Cristo quiere para nosotros, no es simplemente alcanzar una cima de forma esporádica en nuestra vida y llegar al contentamiento y después tener que descender nuevamente a la insatisfacción, sino que Dios quiere que nosotros nos mantengamos viviendo en el contentamiento. Por eso es que lo encierra en Cristo. Porque de la misma forma que no vamos a Cristo, no venimos a Él de forma esporádica, sino de forma permanente, así es como nosotros tenemos que llegar al contentamiento, de forma permanente. Dios quiere que nosotros vivamos en el contentamiento, no solo que lleguemos a Él como un logro obtenido, tomarnos una fotografía, recordar que algún día estuvimos contentos con el Señor y después descender nuevamente a la insatisfacción. No. Lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos al contentamiento y vivamos en Él, sin importar las circunstancias que nos rodean, que nosotros nos mantengamos viviendo todo el tiempo en contentamiento. Si ese contentamiento bíblico no se encuentra fuera de nosotros en las circunstancias, pudiera ser que se encontrara dentro de nosotros, pero la realidad es que no es así. El contentamiento no está dentro de nosotros. De hecho, cuando una persona más profundiza en su ser interno, en él mismo, más insatisfecho se vuelve. El mundo que nos rodea está diseñado para tener como centro al hombre mismo. Es un mundo que nos enseña el egoísmo. Y el egoísmo no es otra cosa que la profundización en uno mismo, la observación, la contemplación de uno mismo. Cuando una persona busca el contentamiento en él mismo, dentro de él, lo único que va a encontrar es insatisfacción. ¿Cómo podríamos estar satisfechos en nosotros cuando la mayoría de las veces hay algo en nosotros que queremos cambiar? Nunca aquello que es imperfecto puede darte la perfección total del contentamiento. Para que una persona pudiera encontrar el contentamiento dentro de ella, tendría que alcanzar un nivel de perfección, un nivel sin error. Y la realidad es que no hay una sola persona que pueda encontrar el contentamiento en ella, porque todos tenemos fallas. Ya sea que las reconozcamos o que, como algunos hacen, simplemente las omiten y viven en un mundo totalmente egoísta donde no les importa la opinión de los demás y bajo su perspectiva están en un contentamiento, pero es un contentamiento falso, que está basado en un egoísmo todavía mayor y que al final lo único que provoca es insatisfacción. Nadie puede estar totalmente satisfecho consigo mismo. Es por eso que a medida que el egoísmo del hombre aumenta, más insatisfecho se vuelve. Únicamente tendríamos que considerar un poco, por ejemplo, los anuncios publicitarios, los comerciales, lo que el mundo está ofreciendo a las personas. Y vamos a notar que la mayoría de los comerciales, de lo que el mundo ofrece, está enfocado en
darle o prometerle algo a las personas que los haga sentirse diferentes o verse diferentes. Lo que el mundo está enseñando es que hay una insatisfacción total dentro de nosotros, pero que el mismo mundo te puede dar algo que te haga sentir diferente, que te haga sentir más satisfecho contigo mismo, ya sea por cómo luces, por cómo vistes, por cómo te sientes incluso internamente, incluso hasta por lo que comes. La realidad es que en el hombre hay una insatisfacción total y siempre busca un mejoramiento o un cambio de su condición. Nosotros como creyentes aceptamos que necesitamos un mejoramiento, que necesitamos un perfeccionamiento, pero lo enfocamos a Cristo y a su palabra. Así que aceptamos y reconocemos que refugiarnos y hacer una búsqueda interna para llegar al contentamiento es algo totalmente inútil. Porque nunca puedo obtener contentamiento de algo o alguien que no lo tiene. Eso significa que el contentamiento solamente puede ser obtenido de quien verdaderamente es la fuente del contentamiento. Y así que entonces ya podemos responder la respuesta, o podemos responder la pregunta, perdón. ¿De dónde viene el contentamiento? ¿De las condiciones externas? No. ¿De mí mismo? Falso. ¿De dónde viene el contentamiento? Pablo dice que el contentamiento viene de Cristo. El verdadero contentamiento viene solamente de Cristo. Él es la fuente del contentamiento porque Él mismo es la fuente de toda la plenitud. En este mundo nunca podremos encontrar un contentamiento correcto. Aunque pudiéramos reunir todas las circunstancias favorables, todos los beneficios, todo lo bueno que hay en este mundo, todo lo que puede ofrecer y reunirlo y refugiarnos en eso, aún así no encontraríamos contentamiento. Si retrocedemos en la historia hasta los días del Génesis al huerto y nos concentramos en Adán y en Eva, ellos tenían un mundo modelo, un mundo pleno, un mundo el cual les ofrecía todo lo que ellos necesitaban, les daba todo lo que ellos pudieran necesitar, pudieran pensar. Ellos tenían todo. Y sin embargo, a pesar de que el mundo les daba todo, de que la creación les ofrecía todo y ellos no carecían de nada, aún había insatisfacción en ellos. Puesto que de allí nace el pecado cuando Eva ve el fruto como algo codiciable, como algo que puede comer, como algo que puede tener o incluso como algo que necesitar, cuando la realidad es que ellos no necesitaban nada. Eso nos demuestra que el mundo, la creación, no puede darnos contentamiento, aun que se reunieran todas las cosas favorables que hay en él, no podríamos estar contentos y satisfechos en este mundo. Porque el contentamiento, la satisfacción total y verdadera está reunida, está puesta, contenida única y exclusivamente en Cristo. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si sé vivir humildemente y sé tener abundancia y sé vivir con hambre y sé vivir con abundancia de alimento, todo eso lo puedo hacer porque estoy en Cristo. Pablo no está resaltando su fortaleza o su capacidad para estar contento con todo lo que él tenía o carecía, sino que Pablo está focalizando ese contentamiento en Cristo. Si ese versículo 13 no estuviera, entonces pareciera que Pablo había logrado por él mismo el contentamiento. Pero por eso él aclara y dice, todo lo puedo en Cristo, que es quien me fortalece. ¿Lo fortalece para qué? Para lograr el contentamiento. Juan capítulo 1, versículo 16. Después de darnos una perspectiva muy amplia acerca de Cristo como el Verbo, como por el que fueron hechas todas las cosas, como por el poseedor de la vida, una descripción amplia que Juan nos da acerca de Cristo. Llegamos al verso 17. Y allí Juan dice, pues la ley
por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vino por medio de Cristo. Ahora, mira lo que en esa verdad y esa gracia que vino por medio de Cristo, mira lo que dice el verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Es decir, todo esto vino por medio de Cristo. La verdad, la gracia vinieron por medio de Cristo. Porque en Él estaba la plenitud. Y todos tomamos de Cristo. Si de Cristo es la plenitud, eso significa que nosotros tomamos de Él la plenitud. La plenitud viene de Él. Mira también lo que dice Colosenses. Colosenses, capítulo número 2, versículo número 9. Colosenses capítulo 2, verso 9. Porque en Él, está hablando de Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios habita en Cristo. Así que nosotros, para ser plenos y llegar al contentamiento, venimos a Cristo porque Él es el que posee toda la plenitud. De la forma en como Cristo no tiene necesidad de nada ni de nadie, porque Él está pleno. En Él hay un contentamiento total. Nosotros venimos a contentarnos en Él. Mira lo que dice Colosenses 2:10. Y vosotros, Pablo hablando a los colosenses, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Y vosotros estáis completos en Él. Nosotros podemos llegar al contentamiento, podemos llegar a estar completos. Y es que la palabra completo habla de algo que no carece de nada, algo que tiene todo lo que necesita, que en sí mismo tiene todo en Él y fuera no hay nada que pueda anhelar. Y nosotros llegamos a estar contentos porque venimos a Cristo, porque en Él, tal y como Pablo dice, vosotros estáis completos en Él. Eso significa que en el momento en el que algunos de los que están completos en Él se separan de Él, pierden su contentamiento, ya no están completos, porque nosotros estamos completos en Cristo, vosotros estáis completos en Él. Y es exactamente la misma preposición que Pablo usa en Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vosotros estáis completos en Cristo. Así que, hermanos, la realidad de lo que Pablo nos enseña es que el contentamiento viene únicamente de Cristo. De Él emana el contentamiento. Si nosotros venimos a Cristo y habitamos en Cristo, no de forma esporádica, sino de forma permanente, no únicamente de forma circunstancial, entre tanto la situación se arregla o se compone, sino que venimos a habitar en Cristo, estaremos hallando el contentamiento. Eso significa que la cima del Everest, la cima del contentamiento es Cristo. Y nosotros no llegamos a Él por nuestras fuerzas, llegamos a Él por su propio sacrificio, por su gracia, por su bondad. Lo que nosotros sí hacemos y Cristo nos fortalece para hacerlo es para habitar en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, busquemos la fortaleza de Cristo en Él, en su palabra, en su gracia, en su sacrificio, en su misericordia. Y así lograremos llegar al contentamiento. Pero bueno, aún este tema sigue siendo muy amplio y seguiremos hablando más acerca del contentamiento. Veremos cómo luce el contentamiento, por ejemplo, en un creyente. Cómo saber que un creyente está contento, ha llegado al contentamiento en Cristo. Bueno, son algunas de las cosas que aún nos falta por estudiar más adelante. Pero por ahora me despido, siguiendo con la misma intensidad de ruego para que sus vidas encuentren satisfacción en Cristo, encuentren contentamiento en Cristo. Y que juntos podamos en algún momento disfrutar de ese contentamiento juntos con el Señor. Hermanos, que Dios les bendiga.